Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Catalini de ICDI. Hoy día, en este nuevo webinar, vamos a estar hablando de cómo conectar procesos con equipos remotos de trabajo, utilizando Scanshare, como una de las aplicaciones. Vamos a dar comienzo, revisando un poco la agenda. La introducción que vamos a ver es un poco describir qué es lo que está sucediendo con esta nueva realidad, los distintos escenarios a los cuales nos estamos enfrentando, los nuevos desafíos que los clientes están reportando, que los clientes están experimentando, que nosotros mismos también estamos tomando en cuenta. Después vamos a revisar dentro de lo que es la plataforma algunas áreas de oportunidad, para después salir viendo el retorno de inversión con un escenario propuesto. ¿Sí? Nueva realidad, que es los efectos, digamos, de lo que ha sido la pandemia, los efectos de la pandemia, no solamente en las economías de los países, sino que también en la forma en la cual están operando las empresas, implica necesariamente reorganización. ¿Sí? Reorganización que impacta a las empresas en distintas áreas, fundamentalmente en la descentralización de las operaciones. El hecho de que las empresas tengan que modificar la forma en la cual venían trabajando de una manera quizás más acostumbrada o que se había tenido durante tanto tiempo, y el hecho de tener que cambiar de una manera tan abrupta la forma de trabajar ha hecho de que las organizaciones se hayan visto impactadas, ¿sí? Y que se hayan visto eh, a la fuerza, ¿sí? Que hayan tenido que implementar distintas modalidades de trabajo que eran completamente desconocidas o no estaban del todo, digamos, adoptadas. Una fue justamente operar con mucha menos gente. Estamos viendo muchas empresas que operan con personal reducido, que solamente tienen lo mínimo e indispensable para poder operar. Y esto no solamente impacta en el flujo de personas y en el tipo de procesos que uno puede correr dentro de las empresas, los procesos que se salen fuera de la empresa, los procesos que se pueden tercerizar, los procesos que se pueden ejecutar de otra manera, sino que también el hecho de tener menos personal en la empresa implica de que las capacidades productivas de las empresas también se ven afectadas. Tenemos también distintas flexibilizaciones que se han ido produciendo en los entornos de oficina. Ya no tenemos el concepto tan cerrado, digamos, o tan estructurado de una oficina en donde los espacios de trabajo estaban nombrados o estaban destinados a una persona o tenían, digamos, como una especie de dueño, por decirlo de algún modo, sino que se vuelven espacios más abiertos, se vuelven espacios más colaborativos y se vuelven espacios más dinámicos, en donde prácticamente lo que tenemos en las empresas es un concepto de una empresa abierta, en donde quien debe, por algún motivo, ir a la empresa para realizar algún tipo de función, lo que se encuentra es con un ambiente completamente diferente en términos funcionales y en términos de los servicios que antes uno tenía. Uno ya no tiene un escritorio que sabe que es el de uno ya no tiene una línea de teléfonos que sabe que es la de uno no tiene incluso un escáner o una impresora que saben que es la que estaba junto a nuestro escritorio, sino que en este caso tenemos una serie de espacios que podemos ocupar y una serie de servicios que vamos a poder ocupar. Y tras que, digamos, la realidad obligó a las empresas a trabajar de maneras diferentes, se produce un boom, un fenómeno que fue prácticamente exponencial, a fuerza mayor, que fue el tema de la descentralización de procesos, incluyendo el home office. Entonces, no solamente tenemos empresas trabajando de manera quizás más convencional, con capacidades reducidas, empresas que intentan reinventar el espacio de trabajo, sino que incluso ahora
tenemos que considerar que hay personas que participan de procesos y que no están en la oficina de ninguna manera, ¿sí? Están quizás virtualmente, están conectadas de alguna manera, pero físicamente, ¿sí? Están en otro lugar. Con lo cual, el impacto en la descentralización de las operaciones es incluso mayor porque son espacios físicos que la empresa no domina, que la empresa no puede establecer una serie de normas y una serie de esquemas de funcionamiento que en las oficinas convencionales o en esta modalidad, digamos, de esquemas flexibles, uno puede establecer ciertas formas, ciertas actividades que se deben realizar de determinada manera. Cuando estamos hablando de una descentralización de tipo home office, estamos hablando de que uno ya no puede establecer esos mismos procedimientos en las casas o en los hogares donde están operando las personas. Y obviamente en el 90% de los casos lo que vamos a ver es que hay una combinación de alguno de estos tres elementos, ¿sí? O son empresas convencionales en donde redujeron la capacidad y las personas están en home office, o está esto de coworking más las oficinas convencionales más el tema del home office. Hay toda una serie de variaciones, digamos, y de combinaciones en el medio que también hacen incluso mucho más compleja el hecho de las operaciones. Por lo general, los procesos, nosotros teníamos dos formas de verlos. Procesos departamentales, es decir, de que un proceso que transcurre en una compañía va tocando departamento por departamento desde su inicio, digamos, hasta su finalización del proceso. O también tenemos la segunda visión, que es la visión de la gestión orientada a procesos, en donde el proceso es transversal a toda la empresa y existe un dueño, digamos, de ese proceso, independientemente de los departamentos que se tocan. En ambas modalidades, ¿sí? La descentralización de las operaciones eh, hace de que las empresas se encuentren, digamos, expuestas a nuevos desafíos y y es fundamentalmente esta fragmentación que hay en los procesos. No es que el proceso, digamos, deje de fluir, no es que el proceso, digamos, cambie, lo que cambia es el control sobre la ejecución de ese proceso. Una cosa es tener un ambiente controlado dentro de una oficina, dentro de una empresa, y otra cosa es tener una fragmentación tal en donde todos esos actores prácticamente se convierten en personas casi externas a la compañía, externas en el sentido de que no están físicamente en la compañía para que uno pueda tener quizás hasta elementos de control. En términos de información, como tanto los documentos como cualquier elemento que esté asociado a esos procesos, al estar fragmentado el proceso, al estar descentralizada la compañía, se nos multiplican los puntos de ingreso de información y de documentos a un proceso, ¿sí? Así como se nos multiplica la cantidad de puntos de entrada, esto lo que nos va a producir es concentración de información y de documentos de ciertos actores que antes estaban dentro de la compañía, pero ahora nos están concentrando información fuera de la compañía. Con lo cual, esto nos lleva a temas de gobernabilidad, ¿sí? Muchas empresas, para tratar de aplacar o para tratar de solucionar esta fragmentación, tratar de destruir, digamos, o de eliminar todos estos silos que se forman alrededor de las personas, eh, tratan de subir una aplicación a la nube o de subir una solución a la nube o buscar la nube como una opción de gobernabilidad, lo cual también nos implica desafíos en el sentido de que tenemos que ver quién va a estar gobernando ese servicio, quiénes son los responsables, quiénes van a actuar, cuáles son los este, acuerdos de niveles de servicio que vamos a tener. eh, en el caso de que haya un proceso que por inestabilidad de la plataforma o por lo que sea surge con algún tipo de problema, ¿quién es el responsable último o quién es la persona que debe dar respuesta, digamos, ante esto? Planes de recuperación ante desastres, planes de continuidad operativa, todo eso cambia
totalmente producto, ¿sí?, de esta nueva realidad, ¿sí?, reorganizando y empezando a ver de que los procesos se nos fragmentan. De acuerdo a los últimos estudios que han habido, algunas publicaciones que han salido, las empresas, obviamente, ante estas situaciones han empezado a reaccionar. Y esa reacción, ¿sí?, ha sido empezar a adoptar nuevas herramientas y empezar a cambiar las prioridades que las empresas están teniendo. Por ejemplo, para darles una de las fuentes, que es el IDC, infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, son de las nuevas prioridades, ¿sí? No es que sean nuevas en sí, porque sean algo, digamos, que sea algo que ha surgido este año, sino que por lo contrario lo que ha hecho es variar su prioridad, ¿sí?, para la gente de TI, para los CEO, para quien toma las decisiones de infraestructura y de TI dentro de las compañías. 48% de las organizaciones en Latinoamérica ya tienen foco de lo que es el plan estratégico post pandemia en el manejo eficiente del retorno de inversión. Esto, para quienes vayan a proponer una solución, lo que digamos, lo que significa fundamentalmente es que toda propuesta que nosotros vayamos a hacer a un cliente tiene que estar fundamentada, pero especialmente en lo que es el retorno de la inversión. Y el top de inversiones, ¿sí? Obviamente, al tener un impacto tan grande y tan desmedido de lo que fue la pandemia y todo lo que fue el lockdown de los países, y fundamentalmente que todavía sigue estando y que parece de que hay una especie de segunda ola, el top en gasto, el top de adquisición fue herramientas para adquirir clientes. Todo lo que yo pueda hacer para tener nuevos clientes y no afectar el nivel de ingresos de la compañía, y eventualmente, si se puede, incrementarlo, pero por lo menos protegerlo. El segundo más importante es aumentar la productividad. Y este es el gran desafío de las compañías que tienen esta fragmentación de procesos y tienen todas estas reorganizaciones de por medio. ¿Cómo me aseguro? ¿Qué herramientas tengo para asegurar de que las personas que trabajan en los distintos procesos de las compañías siguen siendo tan productivas como cuando estaban en el ambiente de la oficina convencional, o incluso las podemos hacer más productivas? La idea fundamental detrás de todo esto es justamente buscar de qué manera nosotros podemos aumentar la productividad de las personas. Entonces, de ahí nosotros vemos cómo Scanshare lo podemos utilizar para este tipo de cosas. Scanshare obviamente es un middleware de captura inteligente, no solamente de documentos y de contenido, sino que también lo podemos utilizar para otras funciones que estén relacionadas o que estén más cercanamente relacionadas al incremento de la productividad. Y es justamente a través de la integración de este middleware entre las dos puntas, ¿sí? La primera punta es la ingestión de que sean documentos, contenido, cualquier cosa que nos esté llegando que pueda ser utilizada dentro de un proceso, y la interacción, ¿sí?, o el delivery de información a sistemas que hacen otro tipo de tareas que necesitan de esa información para poder ejecutar esos procesos, y que a su vez, ¿sí?, nosotros podemos interactuar. ¿Para qué? Para que las personas no tengan que estar yendo de una aplicación a la otra, reingresando información varias veces dependiendo de la plataforma, y haciendo de que mantengan la productividad que tenían en la compañía, o en su defecto podamos incrementar un poquito más esa productividad. Esta interacción, como se muestra en algunos de los puntos, no es solamente con sistemas de gestión documental, con sistemas de gestión de contenido, con content service, plataformas de content service, sino que también podemos interactuar con gestores de proceso, con los que son las plataformas de BPM. Entonces, no solamente tenemos que pensar, nosotros tenemos una herramienta para
agilizar los procesos, para producir ese puente entre lo que tenemos de captura en la punta, que no solamente puede ser, que lo vamos a revisar más adelante, no solamente puede ser un escáner, pueden ser digamos, un sinfín de diferentes opciones que nosotros podemos utilizar justamente en pos de la productividad, ¿sí? En pos de la productividad de las personas. E imaginando, ¿sí? Y teniendo en la cabeza el nuevo esquema en el cual están operando las compañías hoy actualmente. Tener la fragmentación de procesos, tener esta visión más amplia de la compañía, en donde los procesos no solamente están ocurriendo dentro de la empresa, están ocurriendo quizás fuera de la empresa, quizás en la casa de las personas, en los hogares de las personas, quizás están sucediendo con las personas viajando de un lugar al otro, o movilizándose de un lugar al otro. Entonces, tenemos que pensar en una solución que nos permita, independientemente de la realidad de donde se está ejecutando ese proceso, tener una plataforma que a mí me permita unir, que me permita homogeneizar y que me permita asegurar de que todo lo que sea necesario que ingrese por la punta de un proceso como ingestión para que el proceso se pueda correr, y que y que la menor interacción humana sea posible, es el objetivo de nosotros, ¿sí? ¿Por qué justamente tomar como opciones cáncer? Fundamentalmente porque es una solución agnóstica y multiplataforma. Multiplataforma no solamente en el sentido de cuál es la marca del escáner o cuál es la marca del dispositivo que vamos a estar utilizando. Multiplataforma en el sentido de que podemos recibir contenido desde muchas fuentes que no necesariamente son papeles, ¿sí? Papeles es una de las fuentes de información que nosotros podemos capturar como parte del inicio de un proceso, pero no necesariamente es lo único, ¿sí? Y la otra es que tampoco tenemos que eh, limitar ese proceso o limitar esa capacidad de establecer esa relación entre las fuentes de la información y lo que va a estar ejecutando finalmente en alguna plataforma de gestión de contenidos o algún BPM o algún CRM o algún ERP, ni ahora ni en el futuro. Es una plataforma lo suficientemente flexible que nos va a permitir integrarnos con la solución que hoy tenga el cliente y con la que adopte en el futuro sin producir ningún tipo de impacto en ellos. Obviamente tenemos que proveer funcionalidades y mecanismos que nos permitan trabajar inteligentemente, que no sea una herramienta que demore y que necesite una gran carga, ¿sí? En temas de horas de ingeniería, horas de puesta en marcha, implementación, salida en vivo y demás, porque en definitiva lo que necesitamos es algo que sea ágil y algo que también esté acompañando la tendencia de las prioridades de gasto de las compañías. Estamos hablando de que los CEOs están preocupados por captar más clientes, por elevar la productividad, como dos de las metas principales, y obviamente la modernización de la infraestructura de TI, llevando la mayoría de las aplicaciones que no están en la nube, llevándolas hacia la nube. Y en este sentido, para quienes proveen los servicios a clientes finales y también para clientes finales, la opción de tener una plataforma en la nube que nos permita hacer justamente este puente entre los puntos donde estamos recibiendo los documentos y donde se va a ejecutar finalmente el proceso, tiene que estar en la nube, tiene que estar disponible en todo momento, tiene que estar disponible de una manera flexible, tiene que estar disponible de acuerdo a lo que son las nuevas tendencias. Y más aún cuando uno está desde el lado de la persona o la empresa que provee esos servicios como un servicio tercerizado, tener una opción de un esquema multitenant, es decir, que en una sola instancia
cloud yo puedo ir colgando o creando los diferentes servicios, los diferentes clientes que yo tengo, y en cada uno tener una diferenciación lógica y física de la información para yo poder asegurarle a los clientes que también estoy tratando la información de cada uno de ellos de manera específica y de acuerdo a las políticas de seguridad y a las políticas de protección de datos personales. Esta opción de multitenant lo que hace es asegurarme a mí, como proveedor de servicios, tener la capacidad de crecimiento, ¿sí?, sobre la base de una sola plataforma y concentrar ese crecimiento en un solo punto. Una estrategia de crecimiento que nosotros veíamos mucho en el pasado es tener muchos clientes y tener muchas instalaciones en cada uno de los clientes, con lo cual eso agrega complejidad y agrega esfuerzos de mantenimiento porque uno tiene que tomar cada uno de estos clientes por separado, cada uno con sus diferentes políticas, cada uno con sus distintos esquemas de TI, data center o centro de cómputos, con lo cual el esfuerzo se multiplica. Si nosotros lo que podemos hacer es concentrar, simplificar y tener un solo ambiente que nos ofrezca seguridad, que nos ofrezca diferenciación, que nos ofrezca esa flexibilidad, pero concentrada en un único punto, nosotros lo que estamos haciendo es optimizar también la productividad de nuestros propios ingenieros, de nuestros propios analistas, para que un problema lo resolvamos desde un solo lugar y no tengamos que estar saltando físicamente de cliente en cliente. Áreas de oportunidad que podemos ver en los clientes, obviamente las mismas, ¿sí?, que nosotros hemos visto durante muchos años con lo que era la gestión documental o la gestión de procesos de manera convencional, pero fundamentalmente hoy actualmente hay cuatro áreas o digamos, áreas de oportunidad o áreas en donde más se presenta la descentralización y la fragmentación de procesos, justamente porque son áreas que pertenecen al back office, ¿sí? Es gente que no necesariamente tiene que estar en la empresa, es gente que puede operar tranquilamente desde su casa, pero hay gente que también consume no necesariamente papeles, pero sí documentación, las facturas electrónicas, albaranes que se han vuelto electrónicos en algunos países, el hecho de tener ciertas políticas que favorecen la recepción de documentación de manera electrónica, hacen de que el nivel de papeles se disminuzca, ¿sí? Pero esta disminución en papeles no quiere decir de que haya una disminución de documentos. El documento, en lugar de ser papel, pasa a ser un documento electrónico, y que así como nosotros tenemos que trabajar el papel, y ese papel obviamente después tiene que ser digitalizado y esa información ingresada en algún sistema, lo mismo pasa con el documento electrónico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de facturas, órdenes, tenemos necesariamente que hablar de las integraciones, ¿sí?, con distintas plataformas. Como aquí preguntan, por ejemplo, si hay alguna integración con la FIP o con tarjetas de crédito o con plataformas de pago electrónico, sí, hay integraciones, ¿sí? Eh, como pasarelas de pago electrónico, ¿sí? Y no solamente hay integraciones de pasarelas con pago electrónico, muchas veces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con un hospital o una clínica, que ellos generalmente adoptan estándares internacionales, como puede ser un formato específico que es el HL7 para el intercambio de información de pacientes, también tenemos esa capacidad de poder implementar este tipo de integraciones. Logística. Logística obviamente está en relación directa con cuentas a pagar y con cuentas por cobrar, ya sea porque estamos despachando bienes y servicios que necesitamos algún tipo de información de regreso para poder lanzar el proceso de facturación, o bien porque el servicio que a nosotros nos están proveyendo, vendiéndonos algún tipo de bien, algún tipo de servicio,
nosotros estamos firmando algún tipo de comprobante, algún tipo de aceptación para que nos puedan facturar y para que después nosotros usemos justamente la factura, la orden de compra y este albarán, digamos, donde uno recibe conforme, justamente para hacer lo que en lo que es cuentas por pagar se le llama el trigo de match, que es corroborar, digamos, de que las tres cosas coinciden. Por lo tanto, siguen siendo las mismas áreas de oportunidad en donde nosotros normalmente veníamos viendo oportunidades en donde podíamos generar valor agregado al cliente. Lo que se ha cambiado, lo que hay nuevo, las nuevas necesidades que están surgiendo es justamente por dónde están las personas que ejecutan este proceso. ¿Sí? Entonces, oportunidades existen, oportunidades van a haber. Hay muchas otras áreas en donde se están dando oportunidades, por ejemplo, controles de calidad, inspecciones que todavía se siguen haciendo. Por ejemplo, en Argentina, las estaciones de servicio, que son las bencineras en Chile, en Uruguay y en Paraguay, las inspecciones de seguridad, las inspecciones de calidad todavía se siguen haciendo, se van a seguir haciendo. Este, Dependiendo del país, hay regulaciones específicas en donde todavía se debe seguir utilizando el papel. Hay otros países en donde ya se puede estar empezando a conversar, digamos, de lo que son las soluciones más electrónicas, con un formulario electrónico, con una firma, digamos, con ciertas características de seguridad que acompañan, digamos, este documento firmado, que le dan validez legal. De todos modos, son procesos, ¿sí?, que a la hora de la auditoría por parte de la autoridad de aplicación tenemos que confirmar si estas auditorías son auditorías que se realizan en papel o son auditorías que aceptan como documentos probatorios o como documentos de validez legal algún tipo de documento electrónico con determinadas características. Depende del país, depende la legislación vigente, depende de la actividad de cada una de las empresas, este, nos va a tocar ver de tener una opción o la otra. También una de las necesidades que son más subyacentes a todo esto y que surgen de lo que es la gestión de archivo convencional, ¿sí?, es que las empresas en esta reorganización que sufren y con esta fragmentación que tienen de los procesos, antes todos los documentos o todo el contenido tenía un punto de ingreso que era la compañía y tenía un punto de finalización que era el archivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha sucedido fundamentalmente en este año? Es que se ha puesto muy de moda lo que es la bóveda electrónica de documentos. Al tener empresas y al tener procesos que se están ejecutando de una manera totalmente diferente y al tener la oportunidad, porque la legislación así lo está favoreciendo, de comenzar a trabajar con archivos electrónicos, el archivo físico se nos ha convertido en un archivo electrónico, si se quisiera, en esta bodega electrónica de documentos. Y por lo general, estas bodegas electrónicas estaban en un servidor de la compañía, ahora los están migrando hacia la nube y hay distintas herramientas, digamos, que nos pueden ayudar a implementar estas bóvedas electrónicas. ¿Cuál es cuál es el desafío que nosotros vemos detrás de esto? Digamos, ¿qué es lo que les duele a las compañías? Es que los documentos están ingresando por un montón de lugares. Ingresan por correos electrónicos, ingresan por papel, ingresan a la compañía, ingresan por interfaces, ¿sí? Entonces, el gran desafío acá es tener una herramienta que nos permita concentrar todos esos posibles puntos de ingreso de documentación a la compañía, que haya una consolidación, que haya un tratamiento unificado y que al final el único lugar posible donde se puedan almacenar sean un punto único de almacenamiento, sea cual fuera dentro de la compañía. Y esto
tiene dos incidencias muy importantes para las compañías que siguen manteniéndose y que se heredan de la gestión tradicional de archivos, que es la tabla de valoración documental y la tabla de retención documental. La tabla de valoración documental es lo que le dice a un organismo o a una empresa, este documento es importante y este es menos importante. Este tiene carácter de cumplimiento legal, este tiene carácter de utilización interna, ¿sí? Y la tabla de retención documental es la que me dice cuánto tiempo tengo que guardar yo ese documento para cumplir con las normas y con las regulaciones, sean del Estado o sean de industria, para que en el caso de tener una auditoría o algún tipo de demanda a la cual yo tenga que adjuntar cierta documentación, yo esté avalado, digamos, de que esos documentos los tengo y en el caso de que esa retención se venza, yo pueda tener un certificado de disposición final, ya sea físico, ya sea electrónico, de que hay ciertos documentos que pasaron el periodo de retención y que por lo tanto, por ley, por normativa o por cumplimiento, yo estoy respaldado de que puedo hacer esa eliminación, esa disposición final y digamos, ante alguna autoridad o alguna auditoría, yo puedo presentar ese certificado directamente y estoy cubierto, ¿sí? En el caso de que alguien me requiera documentos que no tengo físicamente en ese momento. ¿Cómo funciona Scanshare digamos, en áreas generales o en un resumen general? Lo podemos ver en 4 etapas, ¿sí? La captura, que es tomar desde los puntos de ingestión todo el contenido que está ingresando. No solamente estamos hablando de documentos, estamos hablando de contenido en general, ¿sí? ¿Por qué hablamos de contenido en general? Porque podemos estar recibiendo documentos en papel, podemos estar recibiendo correos electrónicos, podemos estar recibiendo documentos electrónicos, pero también podemos estar recibiendo mensajes de datos a través de integraciones con APIs o con web service, que no necesariamente sea justamente un documento. Es contenido que nosotros podemos capturar, nosotros podemos procesar, ¿sí? Y nosotros podemos después distribuir. En el tema de procesamiento, obviamente estamos hablando de procesar imágenes, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para mejorar una imagen? ¿Qué podemos hacer para convertir de un formato al otro? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de Paraguay, ellos tienen la digitalización con valor legal, ¿sí? Que es básicamente estampar un documento con un certificado digital, agregarle ciertas características de seguridad, hacer una llamada a un servicio, que es un servicio nacional, que lo que hace es estampar cronológicamente cuando ese documento realmente fue sellado, con lo cual se le da validez legal, ¿sí? Así como se hace en Uruguay, también se puede hacer en Argentina, en Chile, en Perú, en todos los países, digamos, en donde tengamos esta modalidad de certificar la validez legal de los documentos electrónicos que se están produciendo en la plataforma. La verificación, que es una estación, como muchas veces nosotros llamábamos antes, una estación de QA, en este caso, y justamente es donde empezamos a ver en dónde podemos aplicar cada uno de estos mecanismos. Captura, obviamente, podemos tener multifuncionales en la empresa, podemos tener multifuncionales en distintos lugares del nuevo espacio de trabajo. Pueden haber, con esto de que los equipos han empezado a adaptarse a las nuevas necesidades, tenemos equipos quizás con prestaciones más simples, equipos que tienen un costo muchísimo más agresivo en términos de mercado. Lo que estamos viendo es que empiezan a proliferar multifuncionales en los hogares, con lo cual nosotros tenemos que tener la capacidad justamente de poder integrar todos estos equipos a la plataforma. Así como tenemos multifuncionales, tenemos también escáneres, así como tenemos escáneres, también tenemos cuentas de correo y fundamentalmente dispositivos móviles. Hace unos años atrás, el hecho de poder conectar un dispositivo móvil a la nube
era algo extremadamente difícil y costoso. Hoy prácticamente todos los dispositivos móviles están de una manera u otra conectados a la nube, con lo cual extender la capacidad de poder tener un punto más de ingreso de contenidos desde los multifuncionales, desde los dispositivos móviles, laptops, etcétera, etcétera, hoy no es algo que sea impensable, todo lo contrario, es algo que está sucediendo cada vez más. Y en la verificación pasa exactamente lo mismo. Yo puedo tener una persona que esté verificando documentos, contenidos y datos directamente desde una estación de trabajo, en su casa o en la empresa, pero también esta habilidad o esta funcionalidad se la podemos proveer directamente desde su equipo móvil. Y al último, la distribución, ¿sí? La distribución la podríamos dividir en dos. La distribución estándar, que es entregarle el documento y el contenido a la aplicación que se necesite, y la distribución personalizada, customizada o como le queramos llamar, que es interactuar a través de web service, a través de APIs, con aplicaciones del cliente, que pueden estar en la nube pública, en la nube híbrida, en la nube privada del cliente, puede estar donde sea. Mientras nosotros tengamos posibilidad de intercambiar información y contenido con estas aplicaciones, podemos hacer una distribución muchísimo más personalizada para esos clientes. Y en esta captura inteligente, ¿sí? Nosotros, como les contaba, eh, podemos darle al cliente la capacidad de utilizar el dispositivo multifuncional que tenga, el escáner que tenga en su casa o en la oficina, o si lo que están haciendo es capturar desde un spool de impresión porque tienen algún tipo de proceso tipo batch, o porque tienen gente que está utilizando los dispositivos móviles, ya sean los teléfonos o ya sean las tablets. La idea fundamental de esto es tener todos los diferentes puntos de captura o de ingreso o de ingestión de contenido del formato que sean, tenerlos considerados dentro de la plataforma para poder tomar ese contenido y después poder accionar, digamos, de la manera que nosotros necesitemos. Así como tenemos esa captura que es más interactiva y donde nosotros lo que estamos haciendo fundamentalmente es pedirle a esa persona que haga algo, también podemos trabajar en modo de lotes, indirecta o desatendida, que es esperando o monitoreando que nos llegue este contenido, ¿sí? O porque lo tenemos en una carpeta compartida o en una cuenta de FTP o por email, o también puede ser por una integración. Yo puedo estar esperando un PDF en una carpeta o en un FTP, o me puede estar llegando una factura electrónica a una cuenta de correo que tengo específicamente diseñada o dedicada para recibir facturas de los proveedores. Pero si yo tengo una integración entre un sistema de recepción de facturas, un portal de proveedores, por ejemplo, y la factura me está llegando por ese portal, yo directamente podría capturarla desde ese portal. O si hay alguna factura que yo tenga que enviar o algún tipo de documento que se genere en cualquier tipo de aplicación, también se puede integrar para que, digamos, se elimine el hecho de tener que generar el documento, o bien guardarlo a disco, o bien imprimirlo para que después se pueda subir a la plataforma, o bien después se pueda escanear nuevamente. La idea es que justamente el foco lo tengamos en eliminar la mayor cantidad de actividades, ¿sí? Que sean intermedias, justamente ¿para qué? Para que las personas no tengan que estar haciendo este tipo de actividades, primero que no suban valor y otras que les afectan la productividad. Entonces, todas las herramientas, todas las funcionalidades, nosotros tenemos que verlas aplicadas al proceso justamente en identificar cuáles son estas tareas repetitivas, estas tareas que son tareas intermedias que pueden ser reemplazadas por el sistema, y justamente actuar en el diseño de la solución para eliminar ese tipo
de tareas o ese tipo de actividades. Y obviamente cuando hablamos de contenido, hablamos de documentos, hablamos de los mismos tipos de documentos que hemos hablado toda la vida, que son los documentos estructurados. El mejor caso para un documento estructurado es un cheque. Un cheque siempre va a tener una sola página, siempre va a tener el mismo tipo de contenido, etcétera, etcétera. Documentos semiestructurados como órdenes de compra, facturas, etcétera, que lo que cambia es la longitud del documento, la forma general se sigue manteniendo, y los documentos no estructurados, como por ejemplo los contratos o los correos electrónicos, en donde si bien se pueden mantener ciertos datos cuando un contrato, por ejemplo, es estándar, ¿qué pasa cuando yo vendo diferentes tipos de servicios con diferentes contratos o tengo diferentes tipos de clientes que me exigen diferentes tipos de contratos? La idea justamente es tener para el cliente que está recibiendo o está emitiendo este tipo de información las funcionalidades y las habilidades que me permitan reconocer cada uno de estos documentos, ¿sí? Que es una factura, que es un cheque, que es una orden de compra, que es un contrato, y poder extraer la información, ¿sí? ¿Para qué? Para que sobre la base de la información que hemos extraído tengamos un enrutamiento de este proceso de captura que estamos corriendo con el cliente, para que nos permita interactuar con todo lo que nosotros necesitemos interactuar, ¿sí? Puertas adentro del cliente, como también hay aplicaciones en la nube. Y en estos triggers o en estas acciones que nosotros vamos a estar disparando, fundamentalmente vamos a estar utilizando condicionales que nos van a permitir saber, digamos, qué camino tenemos que transitar. Si la factura recibida es de tal monto para arriba, tal monto para abajo, si la factura recibida en el DRP interno de la compañía tiene orden de compra, si esa orden de compra coincide con el monto de la factura, en el caso de que la factura y la orden de compra sean por un monto cerrado, si la orden de compra es por un monto abierto, de que la factura no sobrepase el saldo de esa orden de compra. Todo ese tipo de validaciones que las vamos a estar utilizando justamente a través de los scripts, vamos a utilizar todos estos condicionales. ¿Para qué? Para que justamente el control de la mayor cantidad de acciones los traslademos hacia la punta de la solución, hacia donde nosotros estamos recibiendo los documentos. ¿Para qué? Para que no ingresen documentos y para que no se hagan controles manuales que se pueden evitar y que se pueden trasladar hacia la punta, ¿sí? Lo que yo les decía como ejemplo, de que si ingresa una factura yo puedo chequear de que tengamos una orden de compra y que se cumplan ciertos requisitos, es una funcionalidad estándar de todos los ERPs, ¿sí? Y lo hacen de manera natural. Por lo cual, alguien me podría decir, pero ¿qué necesidad hay de que yo haga ese tipo de validación si el ERP ya lo hace? Justamente para evitar ese paso adicional. Si yo puedo rechazar esa factura porque no cumple con lo que tenemos como política de que el monto de la factura no debe superar el monto de la PO, de la orden de compra, lo que nosotros podemos hacer es que ese rechazo lo hagamos en la punta del proceso cuando el documento está llegando, ¿sí? Cuando la factura está llegando. Y no tener que capturar esa factura, extraer la información, enviarla al sistema, que alguien seguramente lo vea, que haya transcurrido un tiempo, cuando esa tarea la podemos hacer directamente al inicio del proceso. Con lo cual, lo que estamos haciendo es incrementar los niveles de seguridad, de que no ingresen documentos que no deben estar ingresando, sino que fundamentalmente lo que estamos viendo es de que no nos están ingresando datos al ERP que están fuera digamos, de lo que nosotros tendríamos que estar ingresando. Eso obviamente nos va a afectar los indicadores y nos va a afectar un montón de otras cosas, que obviamente hay personas involucradas y hay gente que dedica tiempo justamente a ese tipo de tareas, con lo cual, si la plataforma lo puede hacer, le estamos ahorrando tiempo y ese tiempo lo pueden dedicar a cosas que tengan más valor. Por lo tanto, ellos también estarían incrementando su productividad.
En este procesamiento, obviamente, vamos a aplicar tanto a documentos electrónicos como a documentos que nos llegan en formato de papel, herramientas que son, digamos, de las más conocidas, ¿sí? El reconocimiento óptico de caracteres, Scanshare en su versión más económica, digamos, su funcionalidad estándar es el OCR avanzado, en donde yo tengo mucha más flexibilidad que no solamente, digamos, reconocer el texto que viene en una zona, sino que puedo utilizar expresiones regulares para buscar cierta expresión. Me interesa localizar dentro del documento y a partir de ahí decir a la derecha, por fuera o por encima o por debajo o a la izquierda existe el dato que yo necesito, con lo cual a mí me da mucha más flexibilidad a la hora de extraer información de los documentos. El tema de las marcas, no solamente el tema de las marcas me sirve para lo que es el procesamiento de exámenes y encuestas, que era, digamos, las dos aplicaciones donde uno más veía el reconocimiento óptico de marcas, sino que ahora fundamentalmente lo podemos aplicar a todo lo que es la parte de logística, cuando la parte de logística todavía muchas empresas siguen manejando el tema de los albaranes o las guías de entrega de manera en papel, de manera convencional, en donde el OMR lo podemos utilizar combinado con otras cosas, por ejemplo, para detectar si una guía nos está viniendo firmada o nos está viniendo sellada, o hay cierta parte del documento en donde nosotros estamos esperando que nos llegue algún tipo de relleno, digamos, si hay algún checkbox o algún círculo que tiene que llegar con cierta información, podemos utilizar, digamos, y tenemos casos prácticos como es el de logística, este, para aplicarlo, digamos, en un proceso de los que hoy actualmente son los que justamente están moviendo. Junto con esto, al recibir esta imagen, ya sea porque viene en papel o ya sea porque nos está llegando de manera electrónica, por el medio que sea, podemos aplicarle los filtros y los distintos mecanismos que nos van a permitir mejorar esta imagen para que obviamente la podamos leer y para que podamos extraer con precisión la información que necesitamos. Códigos de barra, podemos utilizar todos los códigos de barras habidos y por haber, incluso los QR, con lo cual facturas que han sido emitidas electrónicamente en los distintos sistemas que usan los distintos países, generalmente va involucrado o un QR o un código de barras, con lo cual también tenemos esa posibilidad de leerlo, no solamente cuando viene de manera electrónica, sino que también cuando viene impreso. Y el tema de las anotaciones, que es agregar u ocultar muchas veces cierta información. Y acá es donde nosotros vemos que podemos empezar a potenciar una funcionalidad con otra. Por ejemplo, hablábamos recién, les contaba de expresiones regulares. ¿Qué pasa si lo que estoy buscando es justamente ocultar? En las clínicas, en los hospitales, en todo aquel lugar en donde hay información que es sensible y que no tiene que estar expuesta a personas que no tienen los permisos o los perfiles para poder estar viendo esa información que está puesta en ese documento. Yo lo que puedo hacer es combinar el hecho de que puedo identificar esa palabra o ese patrón utilizando expresiones regulares, identificar dónde es que está en el documento y ocultar esa información para las personas que no pueden ver ese tipo de datos. ¿Dónde es requerido esto? Generalmente nosotros hemos encontrado tres ámbitos o tres tipos de industria: policía, militar y salud. ¿Sí? Ya en la distribución, que es, nos hemos asegurado de que estamos y tomando desde los distintos puntos, estamos ingestando el sistema, lo hemos procesado y ahora en la distribución lo que podemos hacer es enviar, ya sea por correo o ya sea por una carpeta, los diferentes documentos, los diferentes datos que nosotros tenemos, pero fundamentalmente están los conectores y está la capacidad de hacer script, ¿sí? Que esto
nos abre las puertas a dos cosas. Los conectores, viene el conjunto de conectores. Por ejemplo, están los conectores para lo que es gestión documental, gestión de contenidos, etcétera, etcétera. En donde tenemos Alfresco, OnBase, DocuWare, DocuShare. Tenemos una gran cantidad de sistemas, ¿sí? Que se dedican a la gestión de contenidos, en donde los clientes por lo general tienen uno. ¿Sí? No hay muy pocos clientes que tienen más de un sistema para hacer la gestión de contenidos. Inclusive, cuando el cliente tenga dos, al tener yo todos estos conectores en un solo paquete, puedo conectarme a más de un sistema sin ningún tipo de problema. Pero la flexibilidad, sobre todo, la tengo ahora que los clientes, por ejemplo, nos hemos encontrado con muchos clientes que tenían sistemas de gestión documental desarrollados o implementados in-house, ¿sí? Y que no los pueden subir a la nube. O que son arquitecturas propietarias, o bien porque están fuera de mantenimiento con el proveedor actual y se están pasando a otra plataforma. Entonces, eso lo que hace, o la flexibilidad que nosotros nos da, es que, por ejemplo, si esa empresa tiene, por decir una cosa, on-base, y están migrando, incluso cuando ahora son la misma cosa, pero supongamos que están migrando hacia el fresco en la nube, como los conectores, dentro del paquete de conectores, viene el paquete entero, y esto me incluye on-base y también me incluye al fresco. Cuando esta empresa decida migrar de on-base hacia el fresco, yo ya tengo los dos conectores, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer es tomar el conector que corresponde, agregarlo al flujo, configurarlo, sacar el otro conector que va a ser el que va a dejar de funcionar, y el flujo entero ya me queda funcionando sin ningún tipo de impacto para el cliente. Y lo mismo podemos hablar con conectores que van hacia Salesforce, hacia SAP, hacia Sage, hacia Microsoft Dynamics, en donde lo que estoy haciendo son datos, ¿sí? Y lo que es más importante, todos estos conectores son conectores que son bidireccionales. Entonces, no solamente son conectores que puedo utilizar al momento de la distribución, sino que son conectores que puedo utilizar al momento de la captura, al momento de la ingestión, o si no también mientras estoy realizando cualquier tipo de procesamiento a la hora de involucrar un proceso dentro de un cliente. Aquí lo que vamos a ver es un par de ejemplos, ¿sí? Son procesos muy sencillos, pero justamente es una aplicación que está montada con ese sentido, que es la idea de mostrar, por ejemplo, cómo puedo hacer interactuar una aplicación directamente mostrando, por ejemplo, una serie de carpetas, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto muchas veces en los clientes? Eh, Hay necesidades que son muy fáciles o muy sencillas o muy rudimentarias, quizá. Y estas necesidades son, por ejemplo, digitalizar, tomar una carpeta donde yo estoy concentrando toda esta información y agregar algo nuevo, ¿sí? El caso más típico que encontramos, por ejemplo, de manera muy repetida es, eh, yo estoy digitalizando facturas y no tengo un gestor documental, no me interesa tener un gestor documental, yo ya tengo un procedimiento en la compañía que lo que hace es tener carpetas por año y mes y carpetas por proveedor, y ahí adentro voy colocando las facturas, ¿sí? Entonces, lo único que ellos necesitan es la capacidad de que, tanto desde el multifuncional o desde cualquier punto de ingreso, la persona puede ingresar el número de RUT, de QUIT, de RUC, o el número de identificación fiscal que pueda llegar a tener ese proveedor, algún que otro dato, que esos datos pueden venir de un sistema, pueden venir de una lista estática de valores, pueden venir de un sinfín de lugares, pero fundamentalmente ellos lo que dicen es, yo necesito que esa persona en el multifuncional, en el dispositivo móvil, en el escritorio, pueda ver la carpeta que le corresponde, elegirla, ¿sí? Y a partir de ahí
asegurarse de que la factura que está digitalizando sea almacenada en el lugar en donde estamos esperando la factura, ¿sí? Entonces, como ustedes verán, es un escenario muy simple, muy rudimentario, si se quiere, pero muy común en las empresas. Y fundamentalmente en empresas en donde lo que están haciendo es empezar a migrar, ¿sí? Desde estos servidores, digamos, que hoy tienen en las oficinas propias, empezar a migrar a algo en la nube, donde lo que les interesa fundamentalmente no es tanto el hecho de tener un sistema, digamos, de clasificación o tener una taxonomía de documentos, sino lo que a ellos más les interesa es que esos documentos estén disponibles para las personas que lo necesitan en el momento que lo precisen. Con lo cual, un archivo PDF, un árbol organizado de determinada manera, es suficiente para ellos. Muy probablemente también el nombre del archivo para que ellos lo puedan identificar, digamos, fácilmente. Por ejemplo, lo que nos hemos visto como una de las cosas que más usan es el identificación fiscal, ya sea el quit, ya sea el RUC, ya sea el RUT, seguido del nombre o la fecha, y con eso es más que suficiente para ellos, ¿sí? Eso es por un lado. Por el otro lado, también algo de lo que nos hemos encontrado mucho, ¿sí? Es, por ejemplo, el hecho de tener que digitalizar algo, un documento no estructurado, ¿sí? O incluso facturas, órdenes de compra, documentos semiestructurados, y que la salida, ¿sí? Eh, no la tengan que volver a tipear, ¿sí? O bien porque el PDF viene con seguridad, imprimen, lo vuelven a escanear, o bien porque es un documento físico que les ha llegado desde afuera de la compañía. Muchas veces lo que hacen es convertirlo, ¿sí? Y lo que hacen es convertirlo o a Excel si necesitan después hacer algo con esos números, o lo que hacen es convertirlo a Word, para los casos en ese texto después necesitan hacer algo más. Con lo cual, darle una solución para ese tipo de necesidades es algo realmente que se puede configurar y se puede poner a andar muy fácilmente, ¿sí? En los dos escenarios, pero lo que muchas veces nos está llamando la atención es que estamos hablando de problemas simples de solución rápida que nos permiten ingresar en una cuenta, que nos permiten abrir las puertas para empezar a hablar de otro tipo de procesos. Y eso es algo de lo que, digamos, estamos viendo como más recurrente o como más frecuente en el mercado, que es algo, digamos, que va de la mano con tener soluciones más simples, soluciones que están resolviendo un problema específico de un cliente y que no son proyectos tan complejos como los que habíamos visto el año pasado o incluso anteriormente, ¿sí? Esta es una de las tendencias que es lo que hemos estado viendo en el mercado y fundamentalmente es algo que nosotros acompañamos con las distintas funcionalidades, digamos, el producto acompañe este tipo de proyectos nuevos, ¿sí? No tengo que tener un proceso muy robusto, no tengo que tener un cliente que tenga necesidades extremadamente complejas, ¿sí? Para yo poder tomar o para que valga la pena desde el punto económico, desde el punto de vista económico poder plantear una solución, sino que podemos resolver problemas muy puntuales, problemas muy sencillos, tales como capturar una factura o cualquier tipo de documento, mirar dónde es que lo tenemos que dejar en un file system, en la carpeta que corresponda, que el sistema nos muestre todas las carpetas y que nosotros podamos elegir. De ahí podemos subir hasta el tipo de complejidad, digamos, o el tipo de proyecto que nosotros necesitemos diagramar para el cliente. Esto obviamente va de la mano con el proceso de venta, ¿sí? Es algo que ya sea porque nosotros estamos de cara al cliente o porque nosotros estamos acompañando al equipo de ventas que está de cara al cliente, hay un punto que es fundamental en todo este proceso, ¿sí?
que es el descubrimiento y alcance. En este proceso, que es el descubrimiento y alcance, es donde más atención nosotros tenemos que poner y donde más trabajo es, digamos, el que nos va a llevar, por varios motivos. Primero, por la realidad que están viviendo las empresas. Antes nos juntábamos, íbamos a una empresa, hacíamos un taller, hacíamos un levantamiento, podíamos caminar adentro de la empresa, le podíamos decir a un cliente, bueno, a ver, estamos hablando del proceso de cuentas por pagar. Sí, bueno, ¿dónde empieza el proceso? Empieza en la mesa de entradas, listo, vamos a la mesa de entrada y muéstrame qué es lo que hace y cómo lo hace. Hoy no lo podemos hacer, ¿sí? Hoy los documentos están ingresando por múltiples lugares, esas personas no las podemos visitar o podemos hacer talleres, digamos, que tienen otra modalidad, ya puede ser un levantamiento virtual, podemos hacer un montón de otras cosas que no estábamos, digamos, no la tenemos tan fácil. Entonces, esta parte del descubrimiento, del armado del alcance, es la parte fundamental, en donde lo primero que voy a crear es el alcance del requerimiento, ¿sí? Que es decir, qué es el problema que les está pasando, ¿sí? Y cuál es la expectativa de la solución, cuáles son los criterios de éxito de esa solución, ¿sí? A nosotros nos ingresan facturas en papel y llegan a las casas de las personas. Perfecto. Necesito poder digitalizarlas y que me queden ordenadas por proveedor, por mes, en un Google Drive. Perfecto, listo. ¿Cuál es el criterio de éxito? Que yo las pueda encontrar después directamente desde el Google Drive o por el nombre o por algún contenido que tenga dentro ese documento. Entonces, eso es fundamental, ¿sí? Tener ese enunciado claramente definido es el 50 o el 60% del éxito del proyecto. Después vendrá la propuesta, después vendrá lo que es la implementación. La implementación, obviamente, el alcance del proyecto está relacionado 100% con lo que es el alcance del requerimiento original. Y para que ustedes tengan una idea, armé un primer ejercicio, ¿sí? Como para que ustedes tengan no solamente una noción de los costos, pero sí una noción de cómo lo hemos venido trabajando con los clientes, ¿sí? En este caso, lo que hemos hecho es una solución para un departamento de cuentas por pagar con una integración tanto con Papercard como también con SAP, en donde fundamentalmente hemos incorporado una forma en la cual el sistema de manera inteligente y de manera automática puede diferenciar entre las distintas facturas que nos llegan de los distintos proveedores de manera totalmente automática, no tiene que hacer nada el cliente, con un conector a SAP, ¿sí? Y esto uno lo puede ver desde dos maneras, digamos, cuando uno habla con un cliente. Si bien este es el resultado final, que es la cotización, digamos, que le estamos presentando a un cliente junto con una propuesta comercial, esto surge de nosotros empezar a ver justamente el caso de negocios, cómo sustentamos esa inversión. Nosotros la podemos sustentar desde dos ángulos. La podemos sustentar desde el ahorro puro, ¿sí? De decir, bueno, hemos descubierto o a través de las charlas nos hemos dado cuenta de que los empleados tardan tanto tiempo, a usted le cuesta tanto, y eso tiene un costo asociado, ¿sí? Con lo cual, nosotros lo que sea que vayamos a proponer, tiene que estar orientado a que esta persona cueste menos para la empresa, ¿sí? Esa es una estrategia muy válida, es una estrategia que se ha seguido durante mucho tiempo, pero es una estrategia que tiene un piso. Nosotros podemos mejorar un montón de cosas, pero siempre vamos a tener un tope de las cosas que podemos mejorar. Hasta ahí es donde vamos a llegar. Pero por otro lado, podemos tener una visión o un enfoque o un approach diferente, y es, si bien vamos a estar hablando de ahorros, ¿sí? Podemos estar hablando de lo que se llaman un ingreso pasivo, ¿sí? ¿Qué es esto? Nosotros podemos ver el tema de las personas y el tiempo y lo que cuestan y cómo ejecutan el proceso. Pero también, generalmente, lo que existe en el pago a proveedores es que si uno paga una factura antes, tiene algún tipo de beneficio.
Y generalmente son los descuentos por pronto pago, ¿sí? En estos beneficios, ¿sí? Nosotros tendríamos que identificar, ¿sí? Si en este cliente tenemos algún tipo de beneficio y cuántos proveedores son los que ofrecen este tipo de beneficio. ¿Para qué? Para hacerle preguntas al cliente del tipo de, ¿cuál es el monto promedio mensual de las facturas que usted recibe? Ah, yo recibo 15 facturas al mes y esas facturas en total suman alrededor de 300.000 al mes. Ah, perfecto. De todos esos proveedores que a uno le facturan 300.000 por mes, ¿qué porcentaje a mí me ofrece en descuento por pronto pago? Ah, me lo ofrece el 100% de mis proveedores, el 70% de mis proveedores, el 50% de mis proveedores. Perfecto. De esos proveedores hay algunos que ofrezcan más, hay algunos que ofrezcan menos, todos ofrecen lo mismo, porque depende de la relación que yo tenga con ese proveedor, es si yo voy a tener algún tipo de beneficio adicional. Entonces vemos también para qué, para poder sacar la cuenta y decir, perfecto, si todos estos proveedores en promedio me están ofreciendo un 2% de descuento por pronto pago, esto quiere decir de que si yo pudiera captar todos esos descuentos por pronto pago, a fin de mes yo hubiera pagado 6.000 menos. Y esos 6.000 menos yo después los puedo utilizar de un montón de otras maneras. Es dinero que no salió de la caja y que me lo gané de determinada manera, si bien no es dinero que me está ingresando, es dinero que yo evité que salga de la caja de la compañía. ¿Sí? Y la siguiente pregunta que yo le haría a la compañía es, de ese 100% de los descuentos potenciales que nosotros podemos hacernos con ese beneficio, ¿qué porcentaje nos estamos perdiendo? ¿Sí? Y de ahí, ¿sí? Sale obviamente el porcentaje que yo puedo acumular, si es un contrato a 36 meses, a 60, 48, yo puedo ir haciendo, digamos, la cuenta. Y de ahí lo que yo, digamos, lo que se debería estar conversando con el cliente es decir, bueno, perfecto, la inversión inicial de la solución del servicio, y ahí está si se va a justificar, digamos, como una inversión de capital o se va a justificar como un gasto operativo. De cualquiera de las dos maneras se puede hacer un ejercicio que es muy parecido, es decir, ¿cuál es la inversión inicial? Perfecto, lo que te cuestan las licencias, lo que te cuesta el servicio, lo que te cuesta la integración y dejar todo funcionando. Las ganancias, ¿sí? O pérdidas acumuladas que se van a generar al final del contrato, que es la diferencia entre los 32.400 y los 12.000, lo que le indica al cliente es de que al finalizar el contrato con nosotros, ellos van a haber acumulado un ahorro de 20.265. O sea que prácticamente, digamos, es un 80% más, ¿sí? De lo que les costó la solución. Y de ahí, ¿sí? Es donde se justifica financieramente esa inversión, ¿sí? Si nosotros podemos tener conversaciones con los clientes, con los prospectos, que nos lleven a identificar estos aspectos que son fundamentales, tenemos un grado de probabilidad de éxito mucho mayor. ¿Por qué? Porque le estamos mostrando al cliente financieramente que esto les hace sentido para operar de una manera diferente, para que ellos sean no solamente más productivos, más ágiles en la manera de operar, sino que fundamentalmente se generó un beneficio financiero por la implementación de la solución.